del que hoy nos acompaña aquí nuestro amigo Manuel Ruiz Amezcua. Muchas gracias a José Ángel Marín, que es el responsable de que esté hoy aquí Manolo Ruiz Amezcua, como organizador del ciclo de poesía que ahora os referiré, y sobre todo, pues muchas gracias a nuestro amigo, ¿no? Que nos consideramos amigos desde hace tiempo. Es la segunda vez que vengo. O sea, que la segunda vez que viene. Bueno, incluso ha venido también ahí una temporada como socio, como público. Aquí arriba sí, ya es... Repite. Bueno, o sea, se ve que no salimos muy descontentos la primera vez. Muy bien, pues nada. Bueno, pues la económica, que hacemos tantas cosas como sabéis, los que nos seguís habitualmente, los socios, los amigos, los miembros de las juntas oficiales que nos acompañan, hacemos muchas cosas de lírica, hacemos muchas cosas de música de cámara, de presentaciones de libros. Y bueno, desde que tenemos en las juntas oficiales a un poeta también, como es el amigo José Ángel Marín Gámez, pues nos está metiendo el gusanillo, ¿verdad? El gusanillo de la poesía. Y la verdad es que llevamos un año 2022, pues yo creo que repleto de actos en torno a la poesía. Me permití, desde que presentamos su propio libro, por eso decía que él es poeta, El silencio del desguace, ya por el mes de enero, concretamente el 13 de enero, pues nos deleitó José Ángel con aquel libro, una presentación muy bonita que le hizo también nuestro amigo y miembro de la Junta, Juan Manuel de Faramiñán. Seguimos con otro libro, también muy bonito, de Carmen Bermúdez, El barro de la tierra, el 31 de mayo. Y también él organizó un ciclo de poesía con 3 poetas importantes, un ciclo de poesía cuya primera manifestación fue el 12 de mayo. Estuvo con nosotros Carles Duarte y Montserrat y nos había anunciado su presencia, pero por motivo de salud no pudo estar, José Corredor Mateos, que, como algunos de vosotros conocéis, es Premio Nacional de Poesía y no pudo venir. Conversaciones poéticas, tuvimos también una tarde inolvidable de poesía. El día 2 de junio estuvo aquí Juan Carlos Abril, El valor proteico de los versos, el 2 de junio. Iba a venir también en junio nuestro amigo Manolo Ruiz, pero bueno, por cuestiones personales tuvimos que reajustar aquella agenda y hoy lo tenemos por fin aquí, el 4 de octubre, que nos va a dar una lectura comentada de poemas que él ha titulado Paraíso Interior. Bueno, modestamente, como veis, 2 libros en lo que llamamos de año, 3 conferencias. En cualquier caso, la económica también tiene entrada, también nos gusta leer, escuchar, emocionarnos con la poesía. Y nada más, reiteraros a todos nuestro agradecimiento porque nos acompañáis aquí esta tarde y ya voy a pasar la palabra al primer poeta que nos va a hablar esta tarde, a José Ángel Marín. Muy bien, José Ángel. Gracias, muchas gracias. Querido director, querido Manolo, buenas tardes a todos. Gracias por venir a un acto poético, porque la poesía se está convirtiendo, no sé desde cuándo, en ese arte que hacen los grandes como Manuel Ruiz Amezcua, destinado para la inmensa minoría. Pero aquí no somos minoría hoy, somos una, yo diría mayoría, además una mayoría clamorosa. Y por tanto, muchas gracias al director de la Económica, a los miembros de la Junta de Oficiales que nos acompañan y a todo el público. Me corresponde a mí el honor, porque sin duda lo es, de presentar a un grande de la literatura y de la poesía escrita en lengua española. Y no lo digo yo lo copio de mis mayores, de los que sí que son sabios, como son, por ejemplo, el profesor Paepe, que ha traducido últimamente buena parte de la obra y ha hecho un estudio muy profundo de la obra de Manuel Ruiz Amezcua. Bueno, muchos de los que estamos aquí, ustedes conocen seguramente, si no personalmente, sí literariamente, a Manuel Ruiz Amezcua. Manuel Ruiz Amezcua es un poeta nacido en esta tierra, en el pueblo, en la localidad de Jódar, hace unos cuantos años, muy poco.
Y él se ha desempeñado durante 35 años como profesor de enseñanzas medias, que para mí son las más altas. 35 años de servicio. Ha sido asesor cultural de la Embajada de España en Brasil y ha escrito 40 libros, 14 de ellos de poemarios de una altísima calidad que han merecido el pronunciamiento y el reconocimiento de los hispanistas de fuera de nuestras fronteras más reconocidos. Eso entronca con una idea que seguramente en muchos de ustedes está ahora mismo pululando en la mente. Manuel Ruiz Amezcua, curiosamente, siendo un gran poeta español, pues resulta que no es que sea el poeta más profeta en su tierra, sino que es más reconocido en allende de nuestras fronteras. Y eso es algo que creo que está en el debe de los que somos jiennenses y que apreciamos mucho su literatura. Ha escrito, como digo, poemas que han tenido traducción, al menos he contado, a 15 lenguas. No es fácil, ¿no?, que te traduzcan a 15 idiomas. Y concretamente uno de los últimos que entroncaba con el momento pandémico que vivimos, Enterrad bien a nuestros muertos, ¿no? Un poema de una entereza, de una sobriedad y de una belleza verdaderamente espeluznante, que recomiendo que lean, ¿no? Últimamente ha presentado un libro que tenía 1000 páginas con colaboraciones de autores como Fernando Fernán Gómez, el profesor Paepe o Gabriele Morelli, como les digo siempre, grandes hispanistas. Y ahora va a presentar dentro de muy poco un libro, una primicia, que tiene 1300 páginas. Es decir, en el caso de Manuel Ruiz Amezcua se suma a la cantidad la calidad. Y eso yo creo que también es muy de agradecer y de reconocerle. Yo, como soy de Jaén, que también soy de un pueblo cercano al tuyo, que soy de Quesada, los que somos de pueblo, pues tenemos a bien reconocer a la gente de pueblo también, de los pueblos de Jaén, que son grandes y que aquí deberían de serlo también. Así que, Manolo, muchas gracias por estar en La Económica y nada más, muchas gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias, pero es que darle las gracias a la institución, a la casa, que nos acoge, porque, bueno, lo de la poesía se está quedando en una inmensa minoría, ¿no?, que es lo que ha sido siempre, pero peor todavía. O sea que, porque la enseñanza no está por la labor, porque hay unas leyes educativas que van en contra de la enseñanza de la poesía, porque antes teníamos una asignatura que se llamaba literatura y otra que se llamaba lengua, luego la fundieron y al final pues esto ha quedado en que no da tiempo nunca en las clases a hablar de poetas y de poesía, ¿no? Entonces, claro, la cosa está vallada, ¿no?, cada día más. Pero bueno, ese es otro tema que no voy a tocar porque está en el aire y está en los periódicos. Yo lo que quiero explicar, en primer lugar, es lo que dice la invitación, ¿no?, que dice paraíso interior, entre comillas. Yo quería utilizar este título que ha puesto en circulación una institución de esta provincia, que es la institución más sonada, pues como reclamo turístico, ¿no? Y quiero aclarar que esto de paraíso interior surgió con los hebreos, con los judíos. Es decir, esto ya está en la Biblia, con otros nombres. Un jardín al este del Edén, ¿no? Y luego ya
Se varía con jardín, paraíso, y esto lo utilizan luego todos los místicos, los judíos, los cristianos, los musulmanes y en particular algunos españoles, como es Santa Teresa, que habla de castillo interior, que habla de, en fin, hay sinónimos, pero lo que hay detrás viene de muy lejos, ¿no? Quizá antes que de la Biblia estuviera en las culturas mesopotámicas, ¿eh? Que algo hay, ¿no? en el libro de Gilgamesh. Y quería aclarar que yo lo he utilizado porque yo presenté ante esa institución suprema de la provincia, yo presenté un escrito hace 2 años y pico, en donde quería exponer lo que voy a exponer aquí hoy. Es decir, no sé si me dará tiempo o todo, pero vamos, sí a los que caben en un disco, ¿no? Y en un libro. Entonces quería que alguien se hiciera cargo, yo no iba a cobrar nada, yo lo daba gratis, y entonces yo lo que quería era llevar eso a cabo, que se convirtiera en música. Los poemas que yo he escrito a lo largo de mi vida sobre la provincia de Jaén. Los que hay directos y otros que hay más indirectos, pero que también están hablando de la provincia de Jaén, ¿no? Y me recibieron, expliqué mi proyecto, bueno, y quedaron en contestar y dijeron que les había gustado mucho, que ninguna provincia de España tenía eso, que tal y que cual, pero al final no, como dice Cervantes, fuese y no hubo nada. O sea que no lo sé. Entonces, bueno, y están los cantantes, está el productor, está todo. Lo único que falta es el dinero, porque está todo hecho. Y además no van a cobrar más que lo que cuesta una grabación, gente como Amancio Prada, o como Carmen Linares, o como otros, ¿no? Pero claro, eso, y lo que cuesta no cuesta, la cosa no era tampoco esos 3 o 4 obras de teatro que se hagan en la provincia, vale más que eso. Y eso era una cosa que pretendía quedar, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, vamos a centrarnos en los poemas que yo voy a leer ahora, que ya hecha esta introducción, pues sabemos todos que están relacionados con la provincia. Estos poemas tienen varios apartados y son más que los que hay en el disco, claro, porque en una hora me da tiempo a leer 15 poemas, o 14, o 13, o 20, o depende de cómo me enrolle, ¿no? Entonces, el primer apartado... A mí el localismo no me ha interesado nunca, lo digo claramente. A mí me interesa lo local como reflejo de lo universal. Me interesa mucho lo local cuando está reflejando cosas que son universales. Y me interesa de los artistas la vocación universal que tengan, ¿no? No me interesa para nada ni el casticismo, ni el localismo, ni el ruralismo. Eso me interesa en cuanto que tengan cosas que trascienden y que puedan identificarse con ellas todas las personas de la tierra, ¿no? Y bueno, digo esto porque va a ser importante en la lectura, ¿no? Y hay otra cosa que me gustaría decir, ¿no? Y es que en poesía es mucho más importante lo que no se quiere ver que lo que se ve. Normalmente nos pasa eso también con las personas. Es mucho más importante lo que no se quiere ver que lo que se ve. Y decir también que a mí me interesa mucho recalcar que aquello que ya dijeron los griegos, una cosa y su contraria. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, lo que he dicho de la institución suprema de la provincia, que aprovecha lo de paraíso interior, que parece que era que lo utilizó ya Buen Día, sí, en un libro, la expresión esa, pero bueno, podían ponerlo también debajo, ¿no? Pero a mí me interesa mucho hacer la contra, porque claro,
paraíso interior, pero todo paraíso lleva al infierno también dentro, y la serpiente. Entonces, claro, presentar una sola cara de algo me parece que no es... bueno, eso es un reclamo turístico, pero intelectualmente no es serio. Entonces, digo esto porque yo he asistido a un acto hace poco en donde se daban unos premios con ese nombre y claro, todo eran grandezas, todo estaba muy bien, todo era perfecto. Y al que tenía al lado me decía, dice, y el tren en el que he venido de Madrid no aparece. Claro, 4 horas y encima muy malo. Eso para empezar, ¿no? Quiero decir que cuando se habla de una realidad hay que hablar también de la contraria. O sea, no está completo nada si no se dice lo contrario de lo que se está diciendo. Entonces a mí me gusta mucho ese proceso dialéctico, porque así se completa la realidad, ¿no? Y si no, se está traicionando al intelecto, al conocimiento, a la realidad, a la gente y a todo. Bueno, pues voy a empezar por 3 personajes que para mí son simbólicos de Jaén, ¿no? Podía haber escogido otro y otra persona seguramente escoge otro, pero vamos, yo como esto lo he hecho a posteriori, después de haber escrito todos los poemas sobre la provincia, entonces a posteriori pues he dicho, bueno, aquí hay 3 personajes que son universales, que trascienden toda esa, que son de vocación universal, y entonces es el primer apartado y los 3 primeros poemas que voy a leer. El primero es el arquitecto Andrés de Vandelvira, porque es un símbolo muy interesante por bastantes cosas, ¿no? En primer lugar, se desarrolló en los márgenes, no se desarrolló en la corte, lo cual ya es un valor añadido, porque claro, en los márgenes se percibe, es que hay que decir de antemano que la palabra provincia significa sitio de los vencidos. O sea, es que ya va a empezar, el latín nos está ayudando. Provincia significa sitio de los vencidos, según otros, a favor de los vencidos, porque claro, los machacaban tanto antes de conquistar cualquier sitio que los dejaban, vamos, es que no quedaban ni, vamos, no quedaba nadie, o prácticamente nadie, entonces tenían que rehabilitar esa zona, esa provincia, y bueno, y entonces utilizaban todas las leyes romanas y tal y cual, pero ya lo habían destruido, lo habían destrozado. Y claro, trabajar en los márgenes no es lo mismo que trabajar en la corte. La gente que se desarrolla en los márgenes pertenece normalmente a eso que se llama la escuela de la sospecha. Siempre se está sospechando, porque como siempre te han estado traicionando, siempre te han estado mintiendo y siempre te han estado hostigando, pues entonces pertenece a la escuela de la sospecha. Nombre que se le dio a la escuela se le podía haber dado también a otras escuelas a lo largo de la historia, pero bueno, surgió en ese momento y surgió al amparo pues de Freud, de Marx y de otros 2 o 3 que pertenecían a esa época, que ahora no me acuerdo quién era. Entonces, claro, es una idea que surge muy cercana a nosotros, pero que arrastra toda la historia, porque si vamos a eso, hasta Jesucristo, ¿sabes? Pues llegó a escribir algo en la arena y lo borró, ¿no? O sea, quiero decir que sospechaba hasta de lo que había escrito. Por eso digo que eso es una cosa muy universal y que se ha desarrollado en muchísimos sitios. Y a mí Vandelvira me interesa mucho por muchísimas razones. He dicho una nada más, pero podría decir 100, ¿no? Es un individuo que tiene una vocación universal en sus soluciones estéticas y es un individuo que tiene una vocación universal en
en eso de desarrollarse, porque que se sepa, no salió de España nunca. Tampoco tuvo unas relaciones internacionales. Él conoció a gente, pero vamos, venía de un sitio humilde, y entonces él, esa vocación de ser universal a través de la religión y a través del arte, porque tampoco podemos hacer otra cosa con Vandelvira, y es hablar de Vandelvira como si fuera un contemporáneo nuestro, que es lo que tratan de hacer ahora con los personajes históricos. Eso no se puede hacer. Vandelvira es un hombre del siglo XVI y hay que contemplar su legitimidad a la hora de enraizarse en la religión y a la hora de enraizarse con, digamos, la vocación técnica, la pasión por el arte y tal. Y eso, las dos amalgamas esas, dan una sensación de búsqueda de lo eterno, lo que se ha llamado a través de los tiempos la búsqueda de lo eterno. Es decir, esa sensación de querer trascender la mera realidad, ¿no? Entonces, Vandelvira es un personaje apasionante por eso, ¿no? Yo he construido un poema en el que hago hablar al propio Vandelvira, es el que habla en primera persona, una cosa que se llama monólogo dramático, que inventaron los griegos. Entonces es Vandelvira el que está hablando en primera persona. El poema se llama Lo que verán los otros. El arquitecto Andrés de Vandelvira sueña su iglesia, sus palacios. La vida no está en un sueño, sino en muchísimos sueños. Sueño en la soledad de tanta piedra, el refugio que merecemos. Sueño en la soledad de tanta noche, el rostro que nunca veremos. Sueño en la soledad de tanta sangre, la voz de todos nuestros muertos. Al amparo de la piedra, al amparo de lo eterno, al amparo de los siglos, al amparo de los sueños. Cobijando en la paciencia la construcción del silencio, imaginando en el mundo la perfección de lo eterno, suplicándole a la piedra que me entregue su misterio, pidiéndole eternidad a la oscuridad del cielo, buscándole su verdad a la leyenda del tiempo, buscando la resistencia de las verdades del miedo, buscando sobre la sombra la luz del entendimiento. Así consumo mis días, oyendo la voz del viento. Así consumo mi mente, imaginándome un sueño, buscando siempre en la vida algo que parezca eterno, buscando siempre consuelo donde nunca puede haberlo, buscando, siempre buscando las claridades que encuentro, buscando siempre entre las piedras el fuego, buscando la salvación en la mente de lo eterno. Bueno, de Vandelvira se puede hablar, pero yo este poema lo imaginé paseándome por la catedral y luego, en vez de poner por la catedral, me vengué, porque como no hicieron caso, pues entonces dije, sueña su palacio, su iglesia, su palacio, todo. O sea que, así, pero me lo imaginé dando vueltas por la catedral, ¿no? O sea que, bueno, ese es el primer personaje que conforma, gracias a él somos patrimonio de la humanidad. O sea, porque si no hubiera sido por todo lo que hizo en Úbeda y en Baeza y las otras iglesias que hay desparramadas por ahí, está Guadalhortuna,
que es ya de Granada, pero bueno, que hay lo de Huelma o Villacarrillo o Mancha Real, y sobre todo la catedral, que tenía que ser, junto con lo otro, también patrimonio de la humanidad, pero bueno, se cargaron el entorno, tampoco han cuidado el entorno nunca, y entonces a eso se ha convertido en un desierto. Eso ya lo dije yo hace años en un artículo en Ideal. O sea, mire usted, si es que usted se carga hasta los arbolillos para que se vea la catedral, pero si es que hasta las pirámides tenían enfrente árboles, tenían dátiles, tenían palmeras. Entonces, claro, esta moda de dejar desierto todo un espacio y convertirlo en un desierto, porque ya no va nadie, porque allí no hay quien aguante a las 10 de la mañana. Pero fíjese otro tema, es un tema más que lleva mucho, que tiene mucha trascendencia. Vamos con el segundo personaje, que es Miguel Hernández, que también lo han utilizado y lo están utilizando los suyos, porque Miguel Hernández es un poeta universal, es decir, reducir a Miguel Hernández a un poeta de la Guerra Civil Española es una traición muy grande a los españoles, a Miguel Hernández, al concepto del universal y a todo. Y lo están utilizando aviesamente. Lo están utilizando de forma sectaria. ¿Por qué? Porque da rendimiento. Pues yo creo que eso llegará un momento que no dé rendimiento, porque eso a las generaciones futuras lo que les va a interesar es si Miguel Hernández es un gran poeta y por qué, ¿no? Ahora, que en un momento determinado tuviera vocación izquierdista, pues sí, pues bueno, pues ya está, pues tampoco pasa nada. También tuvo vocación religiosa durante muchos años. Y Miguel Hernández es un personaje mucho más rico de lo que han dicho. O sea, tiene una concepción cósmica, tiene eso de la Tierra, que no lo se estudia ni en ningún libro, sino que eso se mama, y bueno, tiene ahí una serie de cosas que no me dan tiempo a analizar y a decirles, pero que forman parte de las primeras manifestaciones del hombre primitivas, que tienen que ver con que eso se estudia en antropología y se estudia en las religiones y todo, en donde esas fuerzas que se llaman telúricas, pues se convierten en arte. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y Miguel Hernández lo consiguió. Y claro, eso hay que enseñárselo a los niños desde que están en la escuela, leerles poemas, incluso infantiles que tiene, pero claro, reducir a Miguel Hernández a un poeta de la Guerra Civil, pues la verdad es que hasta los poemas que escribió de la Guerra Civil los asume cualquiera, o sea que tampoco era un individuo que practicara el sectarismo. Bueno, dicho lo cual, el poema se llama, es que a mí me interesó mucho el momento de la muerte de Miguel Hernández. Yo me imaginaba todo lo que leí acerca del proceso carcelario, ¿no? En donde al final se quedó solo, se quedó completamente solo, porque Franco conmutó la pena de muerte y lo pidieron 3 franquistas, Ridruejo, el general Varela y Rafael Sánchez Mazas, que fueron los que firmaron la petición de que la pena de muerte se convirtiera en 30 años de cárcel. Y cuando fueron a ver a Franco, pues Franco les dijo, bueno, ya está firmada la pena de muerte y ahora que sea un gran poeta. Y entonces ya le contestó Rafael Sánchez Mazas, dice, es un gran poeta, dice rojo, pero un gran poeta, dice, y además español. Entonces, quería, dice, pero nosotros nos vamos a encargar de que salga pronto de la cárcel y se venga con nosotros. Pero claro, dieron el hueso. Entonces, Miguel Hernández se dio cuenta de que él no podía jurar de lo que constituía su ser, y hasta la mujer, pues hay cartas en las que
se ve que, hombre, la pobre, si yo lo comprendo, es que estaba muriéndose el hijo de hambre, ¿no? Y los hermanos también, porque habían matado al padre, que era guardia civil. Entonces, yo comprendo que esa mujer estuviera harta de ideología y harta de cosas y tal, y lo que quería era comer y vivir normalmente. Y pues le estaría diciendo continuamente que lo que tenía que hacer, ¿no? Y él pues, no se negó, porque se dio cuenta de que su obra se iba al traste. Se iba al traste. Entonces él optó por morir, porque podía haber salido de la cárcel con el que luego fue obispo de León, que fue su protector de muy joven, en Orihuela, y había gente que estaba esperando, porque claro, este que fue obispo de León, que no me acuerdo ahora del nombre, bueno, que fue el que le prestaba los libros en Orihuela cuando era muy joven, cuando tenía 13, 14, 15 años, 16, y lo tenía en su despacho allí continuamente. Entonces, estaban todos, decía, este hereje ha jurado ya, tal y cual. O sea, entonces, claro, y los otros lo mismo, y la mujer, y los otros y tal, y estaban todos esperando. Y Miguel Hernández, sin embargo, pues optó por inmolarse. Es decir, no hago esto porque es más potente mi vocación de poeta, de artista, de hombre que ha tenido una de esas y no es capaz de decir ahora, pues hago todo lo contrario, ¿no? Y prefirió morirse. Y ese momento debió de ser terrible, ¿no? Y entonces el poema está dedicado para Miguel Hernández y para todos los que murieron y mueren como él. Y le puse una cita de Freud que dice: la humanidad descansa sobre un crimen consentido. No separados, sino juntos. El consentido, digo. Y el poema dice así. Qué difícil el camino del que yace indiferente a todo, solo, arrojado de la vida, turbiamente ladeado por nosotros, anunciada ya su suerte, arrumbado ya su nombre con las mentiras de siempre. Qué difícil la guarida, lo terrible de la suerte del que estuvo siempre solo contra el mundo, frente a frente. Qué difícil la salida del que estuvo ahí y enfrente de los designios del hacha, entre las garras del fuerte. Solo está y estará solo. Solo alcanza la venganza de una máscara inocente. Ajeno a todo poder, abraza el que más le miente. Mirad, nos está mirando, nos mira siempre de frente, nos está mirando fijo, nos observa fríamente, nos estruja con los ojos, diciendo muy lentamente: paciencia le traigo al mundo, abrazándome a la muerte. La verdad es que el personaje da para muchísimo más hablar de su relación con Jaén, de hablar de su relación con Vicente Aleixandre, que hay en las cartas, que habla de cuando estaba aquí en Jaén. Y bueno, ¿dónde está la avenida Miguel Hernández, aquí en Jaén? ¿Dónde está la fuente, donde esté el poema escrito que ha hecho a Jaén más universal? No, ni siquiera el teatro, le iban a poner el nombre suyo y no se lo pusieron. Es decir, ¿qué han hecho por Miguel Hernández en Jaén para que lo conozca la gente?
pues por lo pronto eso, la avenida Miguel Hernández o cualquier otra cosa, porque tiene una callecilla que no te lo cuento. Yo sin despreciar a la gente que vive en ella, pero vamos, creo que se merece algo más. Y no sé si sabéis dónde está, ¿no? Pues no lo sabe nadie, pero está, ¿sabes? Y existe. Entonces, claro, dice, pero bueno, ¿aquí qué pasa con Miguel Hernández? Porque lo están utilizando, pero para que la ciudadanía conozca lo que realmente es Miguel Hernández y lo que escribió y la grandeza que tiene ese poema, y cómo lo ha hecho conocer la tierra por el mundo y le ha querido dar vocación de universal, que de eso se trata, de la vocación universal, pues resulta que no, que eso es otra cosa, eso es otra artimaña, pero que no es lo que es. Bueno, esto da también para mucho, ¿eh? Esto da para mucho. Ahora mismo están haciéndonos la competencia. Bueno, vamos a ver. Hay otro personaje de los tres que yo he elegido que me parece que le han dado vocación universal a Jaén, y el otro es Vicente Aleixandre, que nadie conoce su relación con Jaén. Se pasó casi toda su infancia, todos los veranos, cerca de La Guardia. Abajo hay un río pequeño que no sé cómo se llama, el río Jaén, y entonces ahí hay un cortijo, un cortijillo, que no me acuerdo cómo se llama, el Molino de Atocha. El Molino de Atocha. Bueno, pues ahí Vicente Aleixandre, eso era de su familia, y lo tenían a unos aparceros alquilados y tal, o arrendados, y entonces venía todos los veranos, se tiraba todos los veranos, y tiene textos sobre varias cosas de esa zona, una preciosa que es El niño ciego, que tocaba el violín, que iba por las tardes allá al molino, y él de chico lo oía. Otro sobre las cabras lacias que sin luz volvían, ¿no? Y tiene varios textos. Nadie se ha molestado en poner esos textos en circulación y que los conozcan la gente de Jaén, ni que conozcan esa relación con un premio Nobel, ni hecho ni pío. Y la primera vez que yo dije eso, pues sí había uno tomando notas allí, pero era porque se habían inventado una cosa de relación entre la literatura y no sé qué, para visitar y tal. Y claro, como no sabía el asunto, pues entonces tomó notas para... Pero bueno, no me dio las gracias por darle la información. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Vicente Aleixandre ha tenido un problema muy gordo desde que se murió. El problema gordo es que está en el olvido prácticamente, porque tampoco se han molestado en su obra explicarla. Pero hay una cosa triste, tremenda, trágica. Yo fui hace 3 o 4 años con Amancio Prada, que estaba a mi lado, y ya nos conocíamos y tal. Y entonces yo cuando me senté en el jardín de la casa, que había allí un acto, y lo primero que vi arriba es "se vende". Y claro, dije, esto es el título de un poema, "se vende". Porque claro, estaban achacando hace 40 y tantos años el que esa casa esté abandonada, aquello está ya, bueno, cuando entramos dentro, Amancio y yo, estaba llena de ratas, había ratas, ratones, de todo eso. Y el abandono tan total de una casa en la que han pasado por allí, la cantidad de gente que ha pasado, que él estaba recibiendo a todo el mundo, que hay que decirlo, que ayudó a Miguel Hernández en vida, en la cárcel, que le mandaba comida, y después le estuvo pasando a la viuda 250 pesetas durante muchísimos años. Y después se encargó del hijo. Lo que pasa es que, bueno, el hijo tampoco hizo mucho por integrarse, ¿no? Pero lo ayudó. Y claro,
Un personaje de estos que, bueno, que es muy difícil de encontrar, pues resulta que después se sume en el olvido hasta la casa, que era un sitio de relaciones culturales. O sea, venían gente del extranjero, tal y cual, hablaban con él, iban poetas, iban novelistas, entonces un sitio de cultura, ¿no? Y que haya pasado lo que ha pasado, que se convierta en morada de las ratas. Bueno, pues de eso habla este poema, ¿no? Se vende, se llama. Vicente Aleixandre III, antes Belintonia, que era el nombre que tenía la calle antes de que le dieran el Nobel a él, le pusieran el nombre de la calle. Y como el que entró conmigo fue Amancio Prada, pues se lo dediqué a él, ¿no? Y el poema dice así: durante muchos años vinieron los poetas a hacerle compañía. Llegaban de muy lejos a iluminar la casa con las palabras de la poesía. Con la fuerza de la amistad tejieron la guirnalda que nos ata a la vida. Y jóvenes y viejos abrían esa puerta, cruzaban el jardín buscando la alegría. Pero murió el poeta y las ratas abrieron su despacho y empezaron su trabajo. Hijas de la constancia y de la tragedia y del desamparo, amigas siempre del hambre, en su nuevo destino no encontraron obstáculo. Decidieron roer a gusto del poder y de todos los estados y de todos los dominios que han tenido y tienen imperios sobre hombres, esbirros y enemigos. Roían y roían la casa del poeta y royendo roían los entresijos de la poesía. Roían la amistad y roían la vida. En esto pasó el tiempo y muchos de los suyos se olvidaron de todo y se olvidaron de él. Se olvidaron de la amistad y se olvidaron de la poesía. Se olvidaron de todo y se olvidaron de él. Y la familia colocó el cartel. Bueno, estos son los tres personajes. ¿Qué hora es? No. Vamos, yo no tengo prisa, yo no sé vosotros. ¿Sabes? Yo creo que vamos. Bueno, estos son los tres personajes de eso que le han dado brillillo a la tierra, ¿no? Y que se merecían algo más. Ahora vienen los lugares, o sea, los lugares a los que yo le he hecho un poema, Casio, Úbeda, Baeza, esto. Ahora lo iremos recogiendo todo eso. Y voy a empezar por un poema que se llama El instante eterno. Amanece en la plaza de Santa María de Úbeda. Está dedicado a mi mujer, que como está aquí, pues por eso lo digo. Está dedicado a Maribel, ¿no? Y el poema trata de recoger, el título lo expresa así: el instante eterno. Un amanecer en la plaza de Santa María de Úbeda, que es una de las plazas más bonitas de Europa. O sea que, entonces, pero ya no es solamente eso. Es que el amanecer añade el que el mundo renace cada amanecer y es todo nuevo, y entonces empieza todo de nuevo. Es decir, por eso se llama el instante eterno. Y dice así: los árboles despiertan y sus ramas se abrazan con el mundo.
y se alzan soberanas en busca de los cielos. Sus raíces alcanzan lo imposible a través del silencio de lo vivo y lo muerto. Y todo nos conduce a la puerta de entrada de lo que vive adentro, por detrás de los muros donde sueñan los sueños. Y con la luz primera, los caminos del sol y de la luna son como estrellas fijas donde se ordena el universo. Todo lo que anda oculto habla aquí de lo nuestro. Desde aquí miro el mundo y lo palpo y lo sueño, y veo nuestra vida en su círculo eterno. Aquí todas las luces nos salen al encuentro, y desde aquí los cielos nos señalan toda la luz del mundo, las ligaduras de la vida y los pasos del tiempo. Y vemos las palomas que levantan el vuelo, y escuchamos las voces donde duerme el silencio, donde el fuego se enciende y regresa el misterio. Es que el poema está situado en ese momento de todo lo primitivo, ¿no? De todas las raíces, de algo que creo que hemos perdido, ¿no? O sea, las raíces con la naturaleza, con el mundo natural. Todo eso. Bueno, es que esto da para mucho, pero no tengo tiempo. Hay otro poema que está dedicado a la sinagoga del agua, que tiene la sinagoga esa tiene muchas críticas, pues dicen que se la han inventado, que tal y que cual, que tal. Bueno, eso es un tema. El mío es otro. El mío es que yo fui allí y que vi con mi amigo Paco Tejada, que está ahí, y yo estuve viendo pues una cosa que me parecía maravillosa, que es que el sol, el solsticio de verano, que era aquel día, y entonces aquello me emocionó mucho, porque claro, estaba viendo un espacio que se habían inventado, pero que era maravilloso, ¿no? Porque claro, la alberca aquella, la alberquilla aquella que había, el agua, lo otro, tal, entonces estaba viendo todos los símbolos del judaísmo y de todas las religiones y de todo lo que llama a la esperanza y todo lo que... Claro, eso te está relacionando con un espacio espiritual y cultural de todos los siglos, ¿no? Bueno, y escribí el poema este, ¿no? Que se llamaba Sinagoga del agua, entre paréntesis, Úbeda. En el agua del pozo vi aquella mañana las verdades del mundo en la luz reflejada. El agua transparente y su mirada clara, un reino ya perdido que ampara cuando llama. Vi la vida del fondo, los símbolos del agua, el cuerpo de la piedra y las voces del alma. Vi los forros del mundo convertidos en nada. Vi las cosas secretas con la luz de la llama. Aquel día de junio, el sol en la ventana lo iluminaba todo con aires de esperanza. Lo que yo... Pero ya he dicho al principio que es más importante lo que no se quiera que lo que se ve. Ya lo he dicho antes, que no solamente es en poesía, sino también en las personas. Bueno, el poema este que voy a leer se llama Baeza la nombrada, que es el título que se le da en el romancero, y yo estuve viviendo allí 9 años, y bueno, yo soy baezano ausente, por lo menos.
Quiero decir, como decían antes, ya no se oye de la S en Baeza porque parece que es signo de incultura y nadie la dice, pero bueno, ellos hablaban del baezano ausente, ¿no? Entonces, yo que estuve allí 9 años, también cuando me encuentro a los alumnos por allí digo, soy el baezano ausente. Un poema que le dediqué a una persona a la que yo quería mucho, que me hizo muchas fotos, que era Antonio Tornero. Aquí fui yo feliz, acostumbré mi ojo a tus calles, alcancé tus murallas, aprendí de tu historia y viví aquellos años con pasión. Fui joven, era joven, me esperaba la vida de un cuerpo joven cuando te atravesaba, ciudad de la hermosura, ciudad de la belleza, ciudad de la tristeza. Recuerdo estos palacios a la caída de la tarde, los recuerdo al amanecer, cuando el amor lo transformaba todo y todo se transfiguraba. Aquí fui yo feliz, pero también fui desgraciado. Tuve amigos y enemigos. Me equivoqué también en lo que yo más quería y arrastré la tristeza de un amor desdichado. Para olvidar tanto dolor, tuve que irme de aquí. Pero yo nunca me olvidé de ti. Nunca me olvidaré de ti. Es que a las ciudades, como los antiguos, en Grecia y en Roma, hay que dirigirse como se dirige uno a las personas, ¿no? Porque entre otras cosas están llenas de personas, ¿eh? Por eso muchas veces yo cuando me cabreaba con los baezanos o con los de Úbeda, decía, digo, aquí lo único universal son las piedras. Porque, entonces, claro, lo decía un poco, ¿sabes? No a todo el mundo, pero sí a algunos. Este poema se llama La Fuente Fría, que está en Baeza, en la Plaza de Santa María. Yo no sé si yo la rebauticé, pero hay una tradición en toda la Edad Media, que es la Fonfrida, la Fuente Fría, donde iban las aves a tal y cual, y habla ahí del amor entre las aves y todas esas cosas. Bueno, pues yo no sé si esto se ha llamado alguna vez la Fuente Fría, yo la rebauticé así, pero por lo visto le dicen la Fuente de Santa María siempre. La Fuente Fría, Baeza, Santa María. Hay allí unos personajes que están esculpidos en la piedra y son protagonistas del poema, ¿no? Porque llaman mucho la atención ese desdibujamiento a través de los siglos que ha ocurrido en los personajes, ¿no? Esos ojos que me miran, calculados por el tiempo a distancia de la vida. Esos ojos siempre muertos, altos de luz increada, fijos de luz infinita. La sombra de su mirada acaricia las palabras en el silencio caídas, sepultadas para siempre como la luz en su vida. Esa desidia o desgana que dejan cuando me miran. Espacios de sueño y agua que bañan la fuente fría. Espacios de piedra antigua que adornan Santa María. La savia de su tristeza, aroma de mi alegría. Hay otro espacio geográfico que es la Sierra de Mágina, porque como yo soy garduriense, no jodeño, pero vamos, entonces, claro, hay una diferencia, ¿eh? Eso lo decimos de cachondeo en mi pueblo, ¿no? Pero tiene su verdad, claro. Bueno, pues en la Sierra de Mágina, ahora en la pandemia, bueno, hemos estado antes, pero ahora en la pandemia también hemos estado y he escrito este poema
en esta época, que estuvimos allí, que alquilamos una casa, como no se podía ir a otro sitio, pues allí por lo menos el virus, a ver si no se aclimataba, ¿no? Y entonces íbamos todas las tardes a la Font Mayor, que conserva el nombre medieval de la Font, ¿no? Entonces, yo el poema le he puesto La Fuente Mayor, Sierra de Mágina, entre paréntesis. Claro. Cae el agua sobre la piedra y vuelve a caer sobre el agua. La fuente viene de un río que eternamente derrama el agua que da a la vida las luces de la abundancia. El agua suena en la noche en el silencio mojada. El monte conduce al agua muy dentro de su entraña. Entre las sombras del viento y entre las nubes rosadas, entre las sierras de Mágina, nos abraza la mañana. Hoy me abraza tu presencia y me abraza la esperanza. Y el monte conduce al agua muy dentro de su entraña. Bueno, me costó borrar hasta que se quedó así. Ya decía Lope de Vega, dice, no te fíes de poeta que no borra. ¿Sabes? Bueno, pues, sobre Mágina hay otro poema que se llama El bosque impenetrable, que es el espacio que vemos cuando te tumbas en el suelo, y de Mágina allí estaba lloviendo aquello, y escribí después este poema, El bosque impenetrable, que después se lo he dedicado a mi amigo Paepe, que me ha dedicado ahora a mí este libro. Y pongo entre paréntesis desde Mágina, el bosque impenetrable desde Mágina. Cifrando las estrellas como huellas salpicadas de ceniza, adivinando rutas extrañas en el cielo, mirando siempre cosas abandonadas en los ojos de todo, contemplando brasas noche adentro, llamando en medio de la nada, viendo que el universo levanta su misterio, escuchando el silencio de otros mundos, su luz fría sin remedio, mirando al centro de la luz desde los ojos de la sombra, haciendo las eternas preguntas, repitiendo las viejas respuestas, a oscuras, a rastras, a ciegas, intentándolo todo partiendo de la nada, viendo fuego en lo oscuro, viendo la única luz del único camino, la negra boca de la sombra, la terrible belleza del misterio. Pero, como decía antes, no es suficiente con presentar una cara de la moneda, ni una imagen de una cosa. Hay que presentar también la otra. Yo soy de un pueblo que, a través de los siglos, para empezar, tiene muy poco término municipal. Y luego, pues, ha sido siempre muy prolífico, ¿no? No sé pues si es por el nombre, pero bueno, no creo que tenga nada que ver. Pero bueno, ahora tiene casi 12.000 habitantes, ¿no? Y todo el mundo tiene que irse a la uva, a la vendimia, a esto, a lo otro. Y bueno, hay gente de joder por todo el mundo.
¿eh? Yo me encontré en Brasil, allí con gente de joda, o sea que, y bueno, pues entras en el pueblo y no ves más que parados, o sea que, y claro, es una sensación de, porque antes, quieras que no, pues la gente trapicheaba, estaban en esto, en lo otro. Y tú el que trabaja tiene dignidad, la dignidad de que no le debe a nadie nada, sino a su trabajo, ¿no? Que es la primera dignidad, una de las primeras que debe tener el ser humano, ¿no? Y si no trabaja y le dan un salario, yo comprendo que tiene que comer, ¿no? Pero eso tiene una segunda parte, tiene la otra cara de la moneda, y es que estás colonizando el pensamiento. Toma, come y calla. Que está claro, ¿no? Y ahora rendimiento electoral, que es una forma de colonización del pensamiento. Entonces, eso tiene sus consecuencias mentales, psíquicas, etcétera, 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 que llevaría mucho a hablar de eso. Bueno, pues yo hice con mi impresión sobre el asunto, hice un poema que se llama La línea del horizonte, que es la que veo cuando entro en el pueblo. Este pueblo, aquellos hombres, tuvieron su dignidad, la que les daba el trabajo. Resistieron muchos siglos a la miseria del hambre y a la injuria del amo. Defendieron su idea, lucharon por su verdad, tuvieron su dignidad. Hoy viven subvencionados, vegetan como cautivos, no los redime el trabajo. Como piedras del camino, sentados en sus barrigas, esperan la eternidad. Atrofiados su cerebro, nos miran encajonados entre tanta mezquindad. Vegetan como cautivos, como una nube sin agua, como la sangre en el barro. Les quitaron el salario, les quitaron la idea, les robaron su verdad. Hay un episodio que a mí me interesa mucho, que es el bombardeo de Jaén del 1 de abril de 1937. Y me interesa mucho porque, claro, poco después se produjo el de Guernica, 20 y tantos días después, me parece. Y el de Guernica, y eso, lo de Guernica fue, pues, yo qué sé, en el mundo entero se conoció y tal. Hubo más muertos en Jaén que en Guernica. Hubo más heridos en Jaén que en Guernica. Sí. Pero claro, como no somos vascos ni catalanes, pues la verdad, hasta en eso nos llevamos la peor parte. Y escribí un poema que se llama Paseo por el cielo. Bombardeo de Jaén, 1 de abril de 1937. Hay una cosa muy importante en los poemas, y es fijarse en quiénes hablan dentro de los poemas. ¿Qué voces hay? La primera persona, la segunda, la tercera, la primera del plural, la segunda, la tercera. ¿Están todas? Un buen poema se puede construir a partir de cualquiera de esas voces. Pero una obra entera o un libro entero tal, tiene que ser variado, tiene que tener las voces del mundo, ¿no? Bueno, pues digo esto porque es importante también ver lo de las voces. Veo la sangre desatada de los que lloran siempre. Veo al monstruo cerca de nosotros, apuñalando los ojos
y los dominios del sueño. Y veo a las mujeres con su carga de sufrimiento, abrazando a su hijo o escarbando entre muertos. Y veo la pesadilla de la amenaza en el cielo, donde ya nadie escucha nunca a nadie. Y veo las manos del poder que se alimentan de oscuridad. Veo que entra lo infinito. Veo pájaros de fuego, donde respira la muerte. Lo que he dicho antes lo vuelvo a decir ahora también. No está nada completo sin su contrario. Es decir, hay que hablar de las grandezas, de las bellezas de este mundo, de todo lo que nos sublima, tal, pero también nos redimimos con las palabras cuando hablamos de lo insuficientes que somos, porque no hay una justicia en el mundo que redima, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Este poema se llama Recuerdo dañado y lo escribí yo cuando tenía lo he escrito 40 años después, pero el recuerdo lo tengo desde que tenía 8 años, que desde la puerta de mi casa yo vi como un hombre mataba a otro. Entonces claro, a mí se me quedó eso grabado como una nube ahí y tal. Y después, muchos años después, ¿no? Que sea, a lo mejor 40 años, pues resulta que escribí el poema porque tenía necesidad de expresar lo que había visto, ¿no? Y en aquel momento pues yo lo confundía con un sueño, hasta que ya hilando y viendo y oyendo de la taberna que fue, donde tal, allí que estaba lloviendo en la puerta, todo el follón, al final de la calle, pues entonces escribí este poema, ¿no? Recuerdo dañado, Numancia 32 hacia 1960, que era la calle y la casa donde yo vivía. Y donde sigue viviendo mi hermana todavía, que es la casa de mis padres. Y ahora hablaré de eso también, de los fantasmas, ¿no? De los fantasmas que te acompañan toda la vida. Ha aparecido un hombre al fondo de la calle. Lleva gotas de sangre en la camisa, el pantalón deshecho, la cara rota por los arañazos de alguien que ha huido y a quien se nombra a grito. La sangre crece por el cuerpo y se derrama sobre un suelo de piedra y cemento, de losas casi ocultas por el cieno. La gente corre. El hombre se desploma como un muerto. Las mujeres lloran. Sus gritos crecen como el fuego. Desde la puerta de su casa, el niño que ve la escena no sabe lo que ve, pero ya siente como extraño el mundo. Busca a su madre y tiene miedo de los hombres porque ha visto a la muerte. Bueno, y como hay que dar las distintas versiones de todo, pues hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que en mi casa, mi casa parecía una ONG, porque allí murió mi abuelo, allí murió un tío mío que lo echaron a la calle, ahora leeré el poema, lo echaron a la calle de su casa. Y entonces se refugió en mi casa. Mi padre lo adoptó. Y había muchos animales, ¿no? Teníamos vacas, teníamos esto, lo otro, cabras. O sea, entonces, los perros, también había perros. Y tal. Bueno, pues, muchos años después, mi hermana tenía una perra en su casa, que era la casa de todos ya, que es la casa en la que... Lo que yo le llamo en un poema ahora la casa del padre, ¿no?
Bueno, pues allí había una perra que se murió hace poco y esta perra daba signos de ser muy inteligente y que parece que te entendían todo, ¿no? Y que parece que tenía alma, ¿no? Lo contrario de aquello de Schopenhauer, ¿no? Que decía que su criada no tenía alma. Entonces, aquí pasaba lo contrario con la perra, ¿no? Y yo le hice este poema, ¿no? Se llama Fuego en lo oscuro porque le nacieron, en 2 ocasiones, le nacieron 2 perrillos que nacieron muertos. Y la segunda vez estaba yo presente. Y no había manera de acercarse a ella ni de quitarle el perro. Aquello era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar el asunto de los límites que le asignamos a los animales. Es decir, decimos, hasta aquí lleguen y ya no lleguen a más, ¿no? Pues no lo sabemos. O sea, que quiere decir que hay ahí en lo oscuro hay un fuego, pero que tú no sabes a qué responde, ¿no? Es el principio de eso que llamamos alma, pues sí, pues no lo sé, pero el caso es que existe, ¿no? Y entonces hay fuego en lo oscuro, como en los bosques cuando están ardiendo, ¿no? Acaba de nacerle un hijo. Lo ha llevado en su vientre 2 meses y unos días. Va de acá para allá con la locura del instinto, con el desasosiego de la sangre, con el temor de la tristeza. Gruñe y jadea, mueve el cuerpecillo inmóvil, sus ojos son el reino del espanto. Hay algo que la enloquece, que no entiende, que no puede comprender. Y mira desde otro mundo. Se queda quieta, esperando a la vida. Se queda sola, lamiendo a la muerte. Mientras no me avisen, mientras no me den el primer aviso, yo como los toreros. Pero vamos. Es que hemos hablado mucho antes, no nos ha dado tiempo. Bueno, estábamos hablando antes de lo larga que fue la posguerra y de lo larga que fue la posguerra en los pueblos, más que en las ciudades. Entonces, es que de esto hay aquí muchos poemas. Entonces, voy a simplificar, pero era una época bastante problemática. El caso es que había una cosa importante, ¿no? Y es que la familia, que es un apartado que hay aquí, la familia, que también tiene varias caras, como todo en la vida, ya he dicho la de mi tío abuelo que vivió en mi casa, el pobre, pues no podría hablar de la familia muy bien, vamos, en ese sentido. Pero era una época con dificultades, muchas dificultades, sobre todo la gente que no tenía medios. Nosotros por lo menos teníamos vacas y cabras y teníamos leche y carne, ¿no? Y las gallinas, el otro y tal. Pero había gente que tenía menos todavía porque iban allí a pedir, ¿no? Y bueno, pues luego yo, que soy el único que estudié, porque me dieron una beca y el maestro se empeñó y tal y cual, pues también te das cuenta de todo lo que arrastra la pobreza, ¿no? Aunque también hay, ya digo que hay un rastro muy largo que es el de mi madre, que no me da tiempo, es que yo no me da tiempo a tanta cosa, ¿no? Porque realmente estoy hablando de un territorio que es el territorio de la provincia, ¿no? En su aspecto más variado. O sea,
aquí ha pasado esto y ha pasado esto. Este poema se llama Guardianes de nuestra derrota. Los que atacaban ocultaban sus manos. Después de un muro había otro muro. Delante de un abismo alzaban otro abismo. A una pérdida sucedía otra pérdida. Primero la inocencia del dolor, luego la pena que lo ampara. Mi madre trabajaba y lloraba. Dolor sin sentido, terror gratuito. Nuestros semejantes eran nuestros enemigos, los guardianes de nuestro destino. Aquella casa oscura, aquella manera de sobrevivir a una herida que nunca se cura. Bueno, sin embargo, también hay otra cosa que nos redime dentro a veces la tradición. ¿Sí? La tradición a veces abre caminos, es decir, en el sentido de que eso que llamo yo las voces antiguas en este poema, parece como si te estuvieran hablando, como fantasmas, ¿no? La gente con la que te has criado y se ha muerto, lo que te han dicho, lo que ha quedado de lo que te han dicho que te ha servido para seguir viviendo. Todo eso, en esa época, en esas circunstancias de un pueblo de Jaén y tal, pues la verdad es que son cosas que te acompañan toda la vida, ¿no? Este poema se llama Las voces antiguas, que están hablando. Muchas veces en mi poesía no se sabe quién habla, si los vivos, si los muertos y los vivos, ¿eh? O sea, lo hago adrede, ¿no? Porque al final todos somos fantasmas y nos vamos a convertir en fantasmas. Te abrimos un camino que no cruzará nadie. Te daremos amparo como no te lo dio nadie. Somos los extraños que te llaman desde un lugar que ya no reconoces. Somos las voces que te buscan en las llagas de la memoria. Somos los que abrazan el mundo con paso vacilante, los que te miran siempre desde la misma ausencia. Somos los rostros de la vida en la hora de la muerte. Siempre estuvimos aquí, siempre estamos aquí, siempre estaremos aquí. Somos el recuerdo de aquellos que te amaron. Y te daremos el amparo que nunca te dio nadie. Bueno, si queréis vamos acabando. Lo que vosotros digáis. O sea, que yo no... No se tiene que ir a la 1:30. ¿Que se tienen que ir a la 1:30? Los de... Salen de trabajar. Ah, vale. Pues entonces vamos a tener que ir acabando. Voy a leer 2 poemas, o 3 y ya nos vamos. O sea que... Pues fíjate tú si queda aquí. Madre mía. En mi pueblo hay una calle que se llama Camino al Nacimiento, cosa curiosa. Pues yo siempre me quedaba de chico mirando a la calle y decía, bueno, ¿y esto qué? Camino al Nacimiento. Claro, todo el mundo entendía que por allí se iba al nacimiento del agua, que era donde la gente iba, las mujeres iban a lavar. Pero yo, que ya le daba la imaginación, decía, coño, esto da para mucho, ¿no? Porque camino al nacimiento, o sea, camino yo al nacimiento, es el camino del nacimiento. Pero luego ya, cuando empecé a leer y todo eso, digo, joder, pero si esto tiene más sentido, ¿no? Y después, claro, camino al nacimiento. Puede ser que yo, a pesar de ser mayor, camino como si fuera la infancia, ¿no? O sea entonces, claro, le puse el poema Camino al Nacimiento. Por cierto, que se lo dediqué a mi amigo José María Carrascal, ¿sabes? Que le llamó mucho la atención el título. Sé cuáles son las preguntas, aunque no tengo respuesta. La puerta escondida de la vida, la puerta escondida del misterio de la vida. El empeño de creer en algo para sentirnos a salvo. La tierra de la noche que siempre nos esconde.
la cueva de los sueños, mirándonos eternos. ¿Por qué somos los buenos si arrasamos con fuego? La manía de perseguir al otro y el deseo de matar. La eternidad de la mentira, el poder al que arruina la palabra y la presencia del destierro y la obsesión de comprender el mundo y las blancas entrañas del silencio. Bueno, todavía faltan 9 minutos, ¿eh? O sea que... Bueno, iba a entrar en el tema de la familia, pero ya no puedo leer más que un poema. Vamos a ver. La familia en la sociedad agrícola, pues la verdad es que eso se ha derramado tinta por todos lados. Hay una cosa, no hay novela que no hable de la familia, no hay. O sea, la familia es como un microcosmos del mundo. O sea, de quien trata a la familia está tratando al mundo. Voy a leer el poema que se llama El sueño de la vida. Durante toda mi vida, durante toda mi vida he tenido el mismo sueño. Está escrito con sangre y una lengua extraña. Alguien llora y soy yo. Alguien habla de sí mismo. Alguien grita y luego araña las paredes de la carne en la casa del vacío. Son los ojos de mi madre que quieren volver conmigo. Son las manos de mi padre huyendo tras su destino. Quieren volver a la vida. En el círculo del tiempo se cruzan siempre conmigo. Quieren contarnos su historia, pero nadie los escucha y regresan al camino. Son los ojos de mi madre, son las manos de mi padre, siempre huyendo, siempre huyendo, siempre huyendo de lo mismo. Me siguen queriendo en la misma casa y en la misma casa seguirán buscando lo mejor de mí mismo. Bueno, ya nos vamos a tener que ir. Ya con este acabo, ¿eh? Como dicen en mi pueblo los cantadores flamencos, la última y no canto más. Aunque iba a leer también poemas de amor, ¿eh? Porque como está mi mujer aquí, pues a ver si me da tiempo a leer uno. Bueno, en este sentido del poema anterior, escribí también este que se llama Los que más nos amaron. Miraban por nosotros, sufrían con nosotros y amaban nuestra vida. Miraban a los ojos, nos protegían siempre de todos los dolores y de todas las lágrimas, de todas las desdichas. Pero un día se fueron para siempre. Pasaron la hora, llegó la noche y un día y otro y nunca más volvieron. Me dejaron solo frente al mundo, sin saber a dónde ir, sin querer la soledad, mirando a todas partes y a ninguna, buscando mi verdad y amparando la suya. Bueno, vamos a acabar ya, este es el último, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Uno triste o otro uno alegre? ¿De qué? ¿Los dos? ¿Quieren los dos? Ya sabéis que vosotros que sois de la Junta tenéis que cerrar la puerta. Vamos a ver. Bueno, pues voy a leer este que he dicho de mi tío abuelo que se refugió en mi casa. Se llama el poema Yo lo vi. Me acuerdo de aquellos años, me acuerdo de aquella casa y me acuerdo de aquel hombre en aquel invierno oscuro. Me acuerdo de su mirada cuando rondaba las tapias, me acuerdo de sus palabras cuando hablaba su desgracia y mi padre la escuchaba. Hablaba con coraje y con tristeza. Pedro, me ha echado a la calle mi hijo azuzado por mi nuera. Me han echado a la calle como un perro sarnoso, con toda la maldad del mundo y a sangre fría. La escena era interminable, las lágrimas no acababan,
Mi padre lo abrazaba y lo consolaba como podía. Aquel hombre era su tío y se quedó con nosotros hasta el final de su vida. Hoy, que me acerco a su edad, me acuerdo de las palabras que siempre nos repetía. Al final del callejón, las hojas que arrastra el viento. Bueno, voy a finiquitar ya porque ya hasta los vecinos se van. Pero sí, ya nos vamos, ya este es el último, ¿eh? Hay una cosa atávica, ¿no? que se percibe desde que eres niño, ¿no? Y es el concepto de la tierra prometida. Es decir, la promesa de la tierra prometida en el sentido más simbólico. Y llega un momento en que te das cuenta de cuál es tu identidad, de cuál es tu condición, de cuál es tu clase social o eso que se llamaba antes, pues lo que forma parte de la identidad, de la vivencia, de todas esas cosas, ¿no? Este poema se llama La tierra prometida. Mi lengua no es la lengua de esta gente. Aquella lengua nuestra era mi lengua, la lengua de los campesinos, la de la tierra. Mi lengua no es la lengua de mis verdugos, mi lengua no es la lengua de mis muertos. Las palabras ya no son lo que fueron. Nuestra vida la manejan los que nunca conocemos. En la infinita espera que es la vida, nos añoran los que nos vendieron. Las dimensiones del silencio ya no le interesan a nadie, porque no existe Dios, ni se le espera, y para ellos el mundo está vacío, y a nadie le importa el mal, y a nadie le importa si hacemos el mal. Para mi verdugo, la verdad es una mentira repetida muchas veces, para los que mandan y para los que obedecen, porque ya solo queda esperanza en el descenso al fondo, tan oscuro, tan luminoso. Aquí todo se descompone mientras suena la música. Música, maestro, ¿de dónde sacan estos el valor para seguir viviendo? Qué pronto se nos hizo tarde. Sobre un muerto no tiene poder nadie. Bueno, no nos vamos, ¿no? Iba a hablar de los emigrantes que nos encontramos en las calles aquí. ¿Qué tal?